Bueno, en el siguiente video vamos a proponer una estrategia de identificación para el modelo VAR, ¿sí? Para poder recuperar su forma estructural, ¿sí? Y estudiar la interrelación entre las variables. Y entonces lo primero que vamos a proponer es una estrategia del tipo con el método de Cholesky, ¿sí? O Cholesky barra Sims, ¿sí? Que es el método que originalmente propuso Sims, ¿sí? Entonces básicamente nosotros tenemos un vector de variables endógenas, ¿sí? Que son, qué sé yo, la diferencia de Deville en T, la diferencia de R5 en periodo T y la diferencia de R10, ¿sí? En el periodo T. Y esto, bueno, acá va a haber también una matriz de impactos contemporáneos, que es la que vamos a restringir, ¿sí? Vamos a restringir algunos de sus elementos. Y acá, bueno, el modelo estructural sigue del otro lado de igualdad. Bueno, habrá un vector de constantes, eh, rezagos de las variables, em, digamos, acompaña cada variable. Bueno, no voy a escribir todo el modelo estructural porque si no, el video sería bastante largo, ¿sí? Esta matriz de acá va a tener unos en la diagonal principal. Si nosotros la llamamos, a esta matriz la llamamos matriz B en el video teórico. Ahora les voy a hacer un comentario sobre esto. Video teórico que está en esta misma lista de reproducción, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la estrategia de identificación que vamos a implementar? Bueno, vamos a primero basarnos en una intuición económica, ¿sí? Eh, que básicamente las tasas de más corto plazo, o sea, de bonos de más corto plazo, ¿sí? Se parecen más a la tasa de interés, o su comportamiento se parece más a la tasa de interés que fija la autoridad monetaria. Entonces, la autoridad monetaria, perdón. Cuando la autoridad monetaria modifica la tasa de política económica, ¿sí? Obviamente estoy hablando de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues estos son series de Estados Unidos. Entonces, las tasas de más corto plazo reaccionan más rápidamente. Entonces, T-bill acá va a ser la tasa más parecida a esa tasa de política monetaria, pues la tasa de bonos a 3 meses, ¿sí? La tasa de rendimiento de bonos a 3 meses. Entonces, lo que vamos a asumir es que la variable T-bill es la causalmente previa al resto, ¿sí? Recuerden que la estrategia de Cholesky, está en el video teórico, se basa en proponer que esta matriz B tenga una forma triangular inferior, ¿sí? Entonces acá estos coeficientes los restringimos a cero. Recuerden que para identificar exactamente el sistema tenemos que restringir m al cuadrado menos m y todo eso dividido 2, ¿sí? Esa es la formulita. Eh, donde m es la cantidad de variables endógenas del sistema. En este caso tenemos tres variables endógenas, entonces 3 al cuadrado, ¿sí? 9, menos 3, 6, ¿sí? Y 6 dividido 2 es 3, ¿sí? Entonces acá estamos restringiendo tres coeficientes a cero, ¿sí? Bueno, y este coeficiente será B21, no va a ser 0. Este será B31 y este será B32, ¿sí? Ok. Entonces, esta matriz es la que vamos a restringir, ¿sí? ¿Mm? Y la vamos a restringir de esta manera. Lo que vamos a hacer es usar funciones que nos calculan las funciones de impulso-respuesta y descomposición de varianza, ¿sí? Que asumen por default esta estrategia de identificación. ¿Con qué orden de las variables? Con el mismo en que lo metemos en el sistema de ecuaciones y con el mismo orden en que aparecen en el elemento de RStudio, ¿sí? Que era datos 2, eh, que habíamos usado para la estimación del modelo VAR. O sea que si yo a la hora de estimar el modelo VAR estaba primero TBIL, R5 y después R10, ¿qué es lo que dice RStudio? Bueno, TBIL va a ser la que es causalmente previa al resto, que es este caso, pues fíjense que TBIL no es influida de manera contemporánea por el resto de las variables del sistema, ¿sí? Debido a estos ceros que están acá, ¿sí? Acá lo que tienen que hacer es la multiplicación de esta matriz por este vector, ¿no?
Entonces, de esa manera, haciendo esta fila, ¿sí? Por esta columna, o sea, 1 por Tevil, 0 por R5, 0 por R10, eh, se dan cuenta que R5 y R10 no tienen impacto contemporáneo en la ecuación de Tevil, ¿sí? Entonces, Tevil es la causalmente previa al resto de las variables del sistema. Ahora, cuando vamos a la ecuación de R5, o sea, vamos acá, ¿sí? Vemos que Tevil sí va a tener un impacto distinto de 0 sobre R5, pero que R10 no va a impactar en Tevil, ¿sí? Que es este 0 que ven acá, ¿sí? R10 no va a tener un impacto contemporáneo, ¿sí? Contemporáneo en R5, ¿sí? Ahora bien, R10, que sería esta línea que ven acá, ¿sí? Le pegan todas, digamos, ¿no? Le pegan, tiene impacto contemporáneo todas las variables del sistema. Ella misma, ¿sí? Y también Tevil y R5, ¿sí? Entonces, Tevil sería causalmente previa al resto, R5 sería causalmente previa a R10, pero no a Tevil, ¿sí? Y R10 no es causalmente previa a nadie, ¿sí? ¿Sí? Le pegan de manera contemporánea todas las variables del sistema. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en el RStudio, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer en el RStudio. Entonces, con el modelo bar 7, que fíjense, yo las variables ya las tenía, cuando estivemos en el modelo bar 7, ya las tenía ordenadas, ¿sí? En el mismo sentido que les acabo de decir, primero Tevil, después R5, después R10. Tengan en cuenta que estoy hablando de Tevil, ¿sí? Y acá vamos a poner, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, Tevil, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es cómo impacta un shock en Tevil, en realidad en la diferencia de Tevil sobre R10, ¿sí? Entonces, computamos eso y lo guardamos, ¿sí? En este elemento, bar 7-ir, ¿sí? Entonces, fíjense, lo hacemos con el modelo bar 7 que estimamos, queremos la respuesta de R10 a un shock, un impulso en Tevil por 20 periodos, ¿sí? O sea, por 5 años, porque estos son trimestres, ¿sí? Entonces, fíjense. Graficamos aparte, ¿sí? La respuesta, ¿sí? Con la función plot. Acá está la respuesta de R10 a Tevil, ¿sí? O de su diferencia, ¿sí? Un shock en la diferencia de Tevil. Entonces, fíjense que la variable... A ver, fíjense, nosotros le pedimos 20 periodos, pero si se fijan bien, el gráfico llega hasta después del 20. Bueno, ¿por qué? Porque le pedimos 20 periodos posteriores al shock. Y RStudio también nos grafica el periodo contemporáneo. Entonces esto va de 1 a 21. El 1 es el periodo contemporáneo, el 2 sería el primer periodo después del shock, el 3 segundo periodo después del shock y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, como se puede observar aquí, un shock en Tevil o en la diferencia de Tevil hace variar positivamente a R10 el periodo contemporáneo y un periodo después, ¿sí? Ya a partir del tercer periodo, que sería esto que está acá, ¿sí? Fíjense que el intervalo de confianza de la función de impulso-respuesta incluye al cero. Entonces, básicamente, la variación de R10 ya no es significativa acá, ¿sí? Y después, a lo largo del tiempo, pareciera que en general pasa eso, ¿sí? Acá podría haber algún efecto de reversión de la variable, ¿sí? Como que después de algunos periodos R10 varía negativamente, ¿sí? Eh, digamos, pero parecen significativos ahí nomás, ¿sí? En principio este es el efecto más importante, ¿sí? Que es en el sentido que esperaríamos, ¿no? Que un shock en la tasa de corto plazo me mueva la tasa de más largo plazo en el mismo sentido, ¿sí? Ok, también podemos graficar la reacción de R10, por ejemplo, R5, ¿sí? Fíjense, acá está. Bueno, acá la diferencia, ¿sí? Bueno, en realidad también, sí, probablemente por un shock en R5 genera cambios, seguro genera un cambio positivo contemporáneo en R10, pero sí, no, ya el segundo periodo, fíjense que en el segundo periodo está por acá, ¿sí? Eh, el intervalo de confianza incluye al cero, entonces ya la variación de R10 no es significativa estadísticamente, ¿sí? También podría haber algún tema de reversión, o sea, ¿sí? En el quinto periodo después del shock, ¿sí? Acá. ¿m?
O sea que después de varios periodos de shock, sería después de algo más de un año de shock, un año y un trimestre después del shock, eh, R10, digamos, disminuya, ¿sí? Pero bueno, en principio, en el corto plazo, ¿sí? Sobre todo de manera contemporánea en este caso, nada más, ¿sí? R10 varía en forma positiva, ¿sí? Después, de vuelta, al resto de los periodos, pareciera que la reacción o la variación de R10 no es significativa, ¿sí? Porque, de vuelta, el intervalo de confianza incluye al cero, ¿sí? ¿Mm? Bueno, y veamos qué pasa con R10, si quieren, cuando hay un shock en esa misma variable, ¿sí? Fíjense, acá está. Bueno, pareciera, ¿sí? Que cuando hay un shock en R10 varía en ese periodo, ¿sí? Estos son shocks de un desvío estándar, vale aclarar, ¿sí? Todo lo que estamos haciendo son shocks de un desvío estándar en una variable, ¿sí? Bueno, R10 varía en un periodo, pero después no sigue variando, ¿sí? Fíjense en el resto de los periodos, ¿sí? De vuelta, el intervalo de confianza de la función de impulso-respuesta incluye al cero, entonces la variación de R10 no es estadísticamente significativa. ¿Mm? Con lo cual, bueno, eh, fíjense que pareciera ser que lo que más mueve a R10 y por lo menos que tiene algún efecto dinámico es shock en Tevil, ¿no? Eh, Acá pueden ver el resto de la función de impulso-respuesta de las otras variables también. Yo elegí mirar las de R10. De vuelta son 9 funciones de impulso-respuesta. No quiero hacer esto muy largo. Lo que sí me interesa ver antes de terminar este video es la descomposición de varianza, que la podemos computar con la función fe b corta d, ¿sí? Usando como argumentos el modelo VAR7 que estimamos y también voy a mirar 20 periodos, ¿sí? O sea que son 5 años, ¿sí? En este caso, por ser series trimestrales. Acá está el gráfico, ¿sí? Bueno, fíjense lo que pasa, ¿no? O sea, la mayor parte de la variabilidad de T-Bill es explicada por Jobs en la misma variable. Con, con el transcurso del tiempo, alguna relevancia mínima parece ir cobrando R10, ¿sí? Pero en general, digamos, lo que explica la mayor proporción de la variabilidad de T-Bill, ¿sí? Hasta 20 periodos después de ocurrido el shock, es shocks en la misma variable T-Bill. En R5 pareciera que la variable R5 es explicada en parte por shocks en T-Bill y en parte por shocks en R5 a lo largo del tiempo, ¿sí? Y en R10 lo mismo que recién. O sea, pareciera ser que eh, la variabilidad, ¿sí? de R10, ¿sí? Es explicada, en realidad, de vuelta. Recuerden que hablo de R10, R5, pero estamos trabajando con las diferencias de la serie, ¿sí? Eh, Pareciera ser que se explicaba principalmente por R5, ¿sí? Fíjense, un poquito en menor medida, pero se reparten bastante equitativamente por Tevil, y que la proporción que explica R10 de su propia variabilidad, si los shocks en R10 de su propia variabilidad es menor, aunque sí lo que se puede observar es que más o menos tiende a aumentar a lo largo del tiempo, pero de vuelta es una proporción mucho menor que el resto de los shocks, ¿sí? Con lo cual, fíjense que un poquito lo que podemos concluir de acá es que aparentemente lo que movería a este sistema de ecuaciones con esta estrategia de identificación es principalmente Tevil, tal vez R5 también en cierta medida, pero principalmente Tevil, ¿no? O sea, la tasa de corto plazo, los shocks en la tasa de corto plazo mueven a Tevil y al resto de las variables del sistema, ¿sí? Eh, ok. Bueno, hasta acá este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo. ¿M? Ahora seguiremos analizando un poquito este modelo VAR, ¿sí? Con otras herramientas en los siguientes videos.